le dice a la iglesia de los Corintios en esa carta algo que tú y yo debemos de saber y de tener claro. Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. 10:12, ¿lo tienes? ¿Qué dice? Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice ahí? Mire, observe, ponga mucho atención de no caer. Y hoy quiero hablarte, quiero animarte también. Y para poder animarte, quiero compartirte una palabra que es muy importante para alcanzar las victorias, para alcanzar las bendiciones. ¿Cuántos quieren alcanzar las bendiciones? Y esa palabra es la de perseverar. ¿Cómo dije? Perseverar. Eso es lo que te va a mantener firme. Eso es lo que te va a mantener, lo que te va a sostener. Cuando estés en un objetivo, el de perseverar. Este tema yo lo compartí hace tiempo, cuando di una palabra a los hijos de la hermana Eva, ahorita que vino a Mónica, Dios te bendiga, de que Pablo dijo, con eso no quiero decir que ya terminé mi carrera, como le digo a Arturo, tienes que perseverar, porque también pueden haber maestrías, ¿verdad? Tú perseveras, siempre hay algo nuevo que alcanzar. Y para poder perseverar tienes que mantenerte firme y constante. No sé cuáles sean tus sueños y tus objetivos, pero esta palabra me hablaba el Señor en la semana, porque la palabra perseverar es durar mucho tiempo en un propósito. Durar mucho tiempo en una forma de vida. Aquí está, mira. Es mantenerse firme y ¿qué? Constante. Eso es perseverar. Mantenerse firme en un propósito, mantenerse firme y constante. Y es lo que quiero enfocarme hoy en esta tarde y grabarlo en tu corazón, de que perseveremos, hermano. Amén. Amén. Jesús lo dijo en Mateo 24, versículo 13. ¿Qué dijo el Señor ahí en Mateo 24 en los últimos tiempos? El que persevere hasta el final, hasta el último suspiro, este será salvo. Perseverar es muy importante en el caminar cristiano. Si tú y yo, hermana, amada iglesia, nos mantenemos firmes, constantes en el propósito de Dios, vamos a alcanzar las bendiciones. El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe también. Solamente los perseverantes, los que se mantengan firmes y constantes en el camino del Señor, alcanzarán la bendición, las promesas, las victorias, amada iglesia de Cristo. Solo los constantes, los persistentes. ¿Me estás oyendo? Escucha esto que yo veía en el internet, y veo muchas cosas. Un evento, iglesia, un evento cristiano, un concierto cristiano, hablo a los cristianos, una marcha cristiana, un retiro cristiano, un desayuno cristiano, no te hace perseverar. Sí, escucha bien lo que te estoy diciendo. Pero un proyecto sí te hace perseverar. ¿Me estás oyendo? Y tú y yo ya empezamos un proyecto en Cristo Jesús, ¿sí o no? Así que persevera en ese propósito. Persevera en ese propósito y mantente firme y constante. Es bueno los conciertos, son buenos los desayunos, son buenos los retiros, pero es mejor mantenerte firme en un propósito. Y ese propósito se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Mantente, matrimonios persistan en el nombre de Jesús. Un ejemplo fueron los apóstoles en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Mira a los apóstoles, dice ahí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. ¡Wow! ¿Por qué se añadieron 3,000 personas? Porque perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? En la comunión. Amén. Así es que persiste, hermano. Sé constante, mantente firme en la doctrina. Mira de no caer en filosofías, en humanismos, en pensamientos humanos. Persevera en la doctrina de los apóstoles, pero sobre todo en la comunión, la comunicación los unos con los otros. Yo me gozo de lo que dijo ahorita Armando, de que fue una bendición la reunión de oración. Amén. Persistan en ello. Sean constantes. Perseveren hasta el final, hermano. Y los apóstoles se mantenían así, en la doctrina de Cristo. Por eso crecían, por eso prosperaban, avanzaban a la victoria, caminaban al objetivo. Y su propósito fue cumplido. Pablo les animaba. Pablo después continuó, que los apóstoles continuaran, que perseveraran, porque en el capítulo 13, versículo 43, el apóstol Pablo les dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, eso es muy importante, siguieron a Pablo y a quién, y a Bernabé, quienes hablándoles, ministrándoles, atendiéndoles, les persuadían ¿a qué? Que perseveraran, perseveren en la gracia de Dios. Te digo a ti hoy en esta tarde, persevera, hermano. Pero mira bien, observa bien, que no vayas a caer. Y si tú estás manteniéndote firme y constante, viendo los tropiezos, los descalabros y todo lo que puedas encontrar en el camino, mantente firme. Porque esto, amada iglesia, es una carrera. Ser cristiano es una carrera, hermano. No es cualquier cosa, no es una religión. Esto es una carrera de perseverancia, de constancia, de seguir. No es una catarsis. Esta es una carrera. Y Dios ya te habló. ¿Cuántos se quieren graduar en esta carrera? ¿Verdad que sí? Mantente firme en el Señor. Porque mantenerte firme en el Señor trae un grande galardón. ¿Un qué? O sea, recompensa. Por eso nunca olvides, ni dudes a qué vienes aquí. Nunca dudes lo que viniste a oír y aprender aquí. Mira rápidamente, 1 Corintios capítulo 15, me parece que es 15:53, mira. Pablo mismo dice ahí, porque es necesario, no es 15 aquí, aleluya, Señor, ayúdame. 15:58. Así que hermanos míos, amados, oye, cómo nos habla el Señor, ¿verdad? ¿Estar qué? La firmeza va acompañada de constancia. O sea, ¿quieres estar firme? Persevera. Dice, creciendo, ¿en dónde? En la obra que Dios ya empezó en ti y en mí, amada iglesia. Sabiendo que vuestro trabajo en quién no es en vano. No es en vano, iglesia. Así es que, amado de Dios, te digo lo mismo. Mantente firme y constante. Si te pasas al 16:12, ya ni los iba a tocar porque eran de otro tema, pero 16:12 dice, acerca del hermano, aleluya, 16:12, ¿sí es ese? Aleluya, no es eso. No, ya no vamos a adivinar. Mantente firme y constante. ¿Estás aquí, iglesia? Vámonos mejor a Santiago 1:25. Después lo busco yo. Porque, bueno, va añadido a este estudio. ¿Qué dice Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente, ¿cómo debemos de estar aquí? Atentamente en la perfecta instrucción o en la perfectamente en la ley de Dios. La de la libertad y ¿qué más? O sea que cuando uno, hermano, no está atento a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, al consejo de Dios, va a ser muy difícil que persevere. Porque aquí dice, ¿y persevera en qué? No siendo oidor o olvidadizo, sino ¿qué? Eso es perseverar, hermano. No solamente vengas a oír aquí, pon por obra lo que vienes a oír aquí.
y persevera en ello hasta que lo consigas. Este será, oh wow, un perseverante es un bienaventurado, hermano. Dile a tu hermano, usted es un bienaventurado porque está aquí. Usted está perseverando. Sea constante y sea firme. Por eso yo bendigo a Vicky, viene desde Iztapaluca, hermano. El hermano que viene de Chalco, nuestro hermanito Luis, que por cierto hay que estar orando por Luis y Noemí. Están bajo ataque también. Que vienen aquí a perseverar. Esa es una grande bendición. La perseverancia nos asegura recompensas, iglesia. Mas el que mira atentamente la palabra, mas el que pone atención en la palabra, no se viene a dormir aquí y la practica, hermano, ese es un perseverante. El que la practica nos va a garantizar victorias, bendiciones. No sé qué tú estás esperando recibir, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, y no es para que te desanimes. Todo esto viene ataques también. Vienen embates, vienen ataques para que no se cumpla esa promesa. ¿Me estás oyendo? Y tú y yo lo hemos experimentado, ¿sí o no? En Hebreos 12:2, antes del versículo, dice aquí Pablo, pon los ojos en quién, en Jesús, porque Él es el autor y hacedor de la fe. No nada más es el autor, Él lo hizo, Él lo practicó la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo viene acompañado? De sufrimiento. Pero el Señor fue constante. Al Señor no le importó el precio que iba a pagar. ¿Él qué hizo? Persistió, se mantuvo firme, no menguó, Él continuó. Dice, puesto delante de Él, sufrió la cruz, sufrió, ¿qué más? Menosprecio, fue avergonzado, pero se sentó a la diestra del trono de Dios. La perseverancia va acompañada de sufrimiento, hermano. Y no te lo estoy diciendo para que te desanimes. Tienes que persistir. Yo le decía a Arturo, ¿cuántos años? Bueno, le agarró la pandemia, pero tú persiste. Y cuando te recibas, busca una maestría. Y cuando tengas la maestría, busca más. Sé perseverante. Amén. Les decía, un líder se forma a base de los fracasos, a base de los tropiezos, de las humillaciones. Y se cae, pero se levanta y lo vuelve a hacer. Vuelve a perder, vuelve a fracasar, pero se levanta y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque él persevera. ¿Hasta qué? Hasta conseguirlo. Iglesia, van a venir ataques, pero que eso te fortalezca. Dice Mateo 10:16. Es Jesús hablándole a sus discípulos. Como hoy Dios te habla a ti. Y les dice ahí, he aquí yo te voy a enviar a tu palacio como un príncipe y como una princesa, aleluya. Te voy a enviar como una oveja en medio de ¿qué? De lobos. Pero tú persevera. Te voy a mandar ahí. Dice, ser pues prudente, sabio, inteligente, como serpiente, pero sencillo como una paloma. Les estaba diciendo en medio de lobos, tú persevera. Te van a querer devorar, te van a querer arrancar, te van a querer despedazar porque están hambrientos. Tú persevera. Dice otro versículo más, a ver. Guardaos de los hombres. ¿De quién? De los hombres. Amén, soltero, aguas. Guardaos de los hombres lobos. Entonces, ¿sí hay hombres lobos? Sí, aquí están. Puro licántropo. Sí, hay hombres lobos. Porque te entregarán. ¿En dónde? En los concilios y en las sinagogas. En la misma iglesia te van a azotar. Te van a menospreciar. Van a hablar mal de ti. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Señor de la gloria. Y aún ante los gobernadores y reyes van a ser llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Quién quiere quedar bien con los gentiles? Mas cuando los entreguen, no se preocupen cómo van a hablar,
porque en aquella hora os será dado. No te preocupes, ya tu hermano se preocupe. No es su batalla, ya no hable por usted. Deje que el Espíritu de Dios hable. Aunque mucha gente no va a soportar oír la palabra de Dios. Porque no son vosotros los que hablan, sino el Espíritu. Van a haber tropiezos, van a haber descalabros, van a haber faltas, pero el Espíritu de Dios está en nosotros para impulsarnos, para que perseveres hasta el final, hermano. Y dicen dos versículos. El hermano entregará la muerte ¿a quién? Al hermano. ¿Y el padre a quién? Y los hijos se van a levantar contra los padres, amado hermano. Tremendo está eso. ¿Y los harán? O sea, se van a separar. ¿Y serán qué? Te van a aborrecer por causa mía. Pero tú persevera en la doctrina, tú persevera en la ley. No te preocupes porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por ti. ¿Qué van a hacer con nosotros? Ahí está, hermano. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Por el fuego de prueba, hermano. ¿Por qué? Porque somos tan sensibles si escrito estaba. ¿Y qué dice así? Pero el que persevere, aleluya. Persevera. No te detengas, el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Que esto no te desanime. Mira a tu hermano, no se desanime, hermano. Si está tu esposo, no se desanime, esposo mío. Esposita mía, ya no me avientes el comal, no te desanimes. Además, un hombre que se propone perseverar y ser constante, nunca, jamás se detiene en los propósitos de Dios. Ya estamos en un propósito. Esto no es un evento más. Esto es un propósito. Amén. Tú eres un propósito de Dios. Dile a tu hermano, es un propósito de Dios. Mira, un ejemplo rápido. El Salmo 132:1. Yo le decía aquí a Mónica, ¿cuántos años, Mónica, caminando en el Señor? Pero ahí estamos, ahí vamos. Y ya nadie nos va a detener. 132:1 dice la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, ¿de quién? De David. ¿Y de qué más? Oye, ¿quién escribió este? Mira, parece que lo escribe Salomón. Parece que lo escribe un hijo de David. ¿Sí o no? En este caso Salomón, porque era el más sabio, y le pide a Dios, acuérdate de mi papá, acuérdate de él, y de todo lo que sufrió, Señor, porque estuvo afligido, acuérdate de él. ¿Por qué sufrió David? ¿Por qué tuvo aflicción? ¿Sabes qué quería hacer David? Levantar un templo. Quería levantar una casa para Dios. Y en los versículos que siguen, hermano, habla de que su hijo Salomón, al ver que su padre David estuvo afligido, sufrió mucho por levantar una casa para Dios y no se le concedió. Su hijo Salomón se propone en su corazón perseverar en lo que su padre quería hacer. Mira el versículo 2, dice, ahí está David, mira pensando, Señor, ¿por qué no puedo? Dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entrará en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, y no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para ¿quién? ¿Sabes qué estaba diciendo este hombre? Yo no voy a descansar, yo no me voy a letargar, yo no me voy a dormir hasta que se cumpla el propósito que se había puesto en el corazón de mi padre. Y luego le preguntas a los demás, ¿por qué no? Ay, tenía un sueño. Oye, lee el Salmo, mira, dice, yo no daré párpado, cansancio, ni sueño a mis ojos, hasta que se cumple el propósito. Por eso te decía, un evento no te hace perseverar, pero un propósito sí te hace perseverar. ¿Cómo dice desde el 2:5 la NTV? Mira para que lo entiendas, lo que dice Salomón.
Le hice una promesa solemne, aleluya. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a perseverar. Se cayó uno, se cayó otro, el otro no quiere, el otro se duerme, pero yo voy a perseverar en el propósito de Dios. Yo voy a continuar, yo me voy a mantener constante. Aleluya. Yo no sé qué van a hacer mis hijos, hermano. Si digan, el propósito de mi papá, cuando hagan una junta, el propósito de mi papá era que esto se levantara. El propósito en el corazón de mi papá, la aflicción, el sufrimiento que tuvo, yo tampoco me voy a detener. Continuaré. Oh, wow. Gloria a Dios. O sea, Salomón, hijo de David, iba a perseverar y a continuar el anhelo de su padre. Qué tremendo está eso, ¿no? ¿Es la NTV? No. Ya la cambió. Es que no le gusta la NTV. ¿Cuántos quieren perseverar, hermano? Van a venir muchos desánimos. Te digo algo. Cada año yo digo, ¿cuántos empezamos? ¿Cuántos vamos a terminar? En otras palabras, ¿cuántos vamos a perseverar en esto? Porque tú vas a ver en el camino que muchos se van a quedar a las faldas del monte. Tú puedes saber en el camino que muchos se van a apartar. Por eso la palabra de Dios a medio año, porque ya estamos casi a medio año, te dice, persevera. Persevera hasta el fin, en medio de lobos, en medio de situaciones. Nunca dejes tú, jamás como cristiano, las cosas a medias. Les he dicho que la palabra mediocris, que es mediocre, viene de media cima. Personas que se quedan a la mitad. Tú no. Persevera en el nombre de Jesús. Versículo 4 y 5 en la NTV dice, si es posible, yo no me voy a dormir. ¿Sí dice así? No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré mis párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario. Oh, yo no voy a descansar. Entonces, ¿cuántos pueden decir eso, hermano? Aleluya. Le decía hace tiempo a un hermano, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo Dios lo permitió? Para aprender. Di para aprender. No es para desanimarte. El Señor dijo, mira las aves del cielo, aprende de ellas, ¿sí o no? Ve a las hormigas, ve al burro ese que está ahí. Aprende de él. Todo en la vida es una enseñanza para nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó con Salomón? Lo consiguió, hermano. ¿Sabes qué logró Salomón? Levantar un templo hermoso, hermano. Levantar una casa de piedras preciosas, de oro, de bronce, de plata, de maderas finas, de caoba, aleluya, de utensilios de oro y de plata. Algo grandioso, hermano. El templo de Salomón no se ha comparado con ningún otro templo, ni el Vaticano. Fue un templo poderoso. ¿Por qué? Porque Salomón perseveró hasta conseguirlo. Amén. No te desanimes, hermano. Lo vamos a conseguir. Yo también tengo luchas, batallas. Salomón, para mí, es un ejemplo de un hombre perseverante, constante en los planes de Dios. Nunca se detuvo en hacerlo. Escucha esto, hermano. Escúchalo bien. Tenemos que ser perseverantes. Viene algo tremendo. Yo le decía a Becky, ¿te acuerdas que te dije? El año que viene algo fuerte a la iglesia. Algo está pasando aquí. Pero tenemos que mantenernos firmes y constantes. Nehemías es otro hombre que impacta mi corazón, iglesia. Es un hombre que da testimonio de esto que te estoy hablando. Puedes ir al libro de Nehemías. En Nehemías no vas a encontrar un milagro. En el libro de Nehemías, amada iglesia, no nos va a hablar del Espíritu Santo, pero sí nos habla de cómo el Espíritu Santo trabajó en Nehemías.
para hacer algo poderoso. Es lo que vamos a encontrar ahí. A un hombre y al Espíritu Santo de cómo obró para que este hombre persistiera, se levantara. ¿Y sabes cuándo se levantó Nehemías? Cuando toda una ciudad estaba destrozada. Cuando toda una ciudad estaba bajo escombros, un hombre llamado Nehemías dijo: esto no puede acabar así, porque tenemos una promesa y Jehová de los ejércitos ha hablado y nos las ha entregado. Yo voy a persistir en ello. Y en Nehemías capítulo 1, versículo 1 y 2, dice este libro: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que el mes de Kisluet, en el año 20, estando yo en Susa, que era la capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos otros varones judíos, varones de Judá, y les pregunté: oigan, ¿qué pasó con los judíos, mis hermanos, que se habían escapado y que estaban en Judá y que se habían quedado ahí cautivos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y saben qué? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué ha pasado con todo esto? Él está paseando, hermano, en su caballo. Ahí hay una imagen donde está en un caballo. Él está, y encuentra a un paisano y le pregunta: ¿dónde están mis hermanos que se quedaron en Judá? ¿Y qué ha pasado con sus casas, con sus familias? Es más, ¿qué ha pasado con toda Jerusalén? Qué tremendo, hermano. Y mira lo que le dicen los varones. Bueno, el varón versículo 3, le contesta: y me dijeron, el remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y la ciudad, o sea, el muro, para empezar, de Jerusalén fue derribado y entraron por sus puertas. ¿Y sabes qué hicieron con las puertas? Las quemaron. ¿Y sabes qué hicieron con la ciudad? La incendiaron y está totalmente casi calcinada y destruida. ¡Wow! A ver, ponte la NTV, creo que yo lo había escrito en la NTV, por favor. Dice: y me contestaron, las cosas no andan, ¿qué? Bien. Sí. Qué tremendo es cuando dices una noticia de esto. ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va el hermano? ¿Cómo están? No, pues no andamos bien. Los que regresaron a la provincia de Judá, ¿qué dice ahí? Tienen grandes dificultades. Tienes grandes dificultades. ¿Y sabes qué? Viven en desgracia. Y la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Qué tremenda noticia. ¿Qué haces tú cuando recibes una noticia así? Que tus hijos, que la casa, que tu economía, y algo está sacudiendo tu vida, hermano. ¿Qué haces? Te vas a caer. Vas a sentarte a ver cómo sacan los escombros. Vas a esperar a los bomberos. ¿Qué vas a esperar, amada iglesia? Tenemos nosotros que levantarnos. Tenemos que persistir, porque en el versículo 4 él responde: cuando oí esto, ¿qué? Me senté a llorar. Le dolió a Nehemías. De hecho, durante varios días me dolió lo que había sucedido. Me duele lo que pasa en la iglesia. Me duele lo que pasa en sus vidas. Me duele de por qué están en desgracia. A mí me duele, dijo Nehemías. Y ayuné. Y oré. Oh, wow. Ni ganas, dicen por ahí, ni ganas me dieron de orar, pastor. Ni ganas, tú persiste. Persiste. Parece que él, guiado por el Espíritu Santo, hermano, tocado en ese momento de ver toda la destrucción, de ver todo lo que había acontecido, cuando se metió en ayuno, cuando lloró, cuando desgarró su ropa, cuando se metió con Dios, vino la respuesta del cielo. Esto es parte del hombre cristiano, es parte de ese hombre que está perseverando. Buscar a Dios en las buenas, en las malas, en la salud, buscar a Dios, hermano. Porque tú y yo tenemos ese pacto, ¿sí o no? O que cuando está todo bien, nada más, amén, aleluya, gloria a Cristo Santo es el Señor. No, hermano. En todo tiempo dice: yo alabaré el nombre del Señor.
Y en el capítulo 2, pásate un capítulo más, pasa tiempo. Ponme en las dos, hijita preciosa, desde la Reina Valera y luego vemos la NTV. Yo te voy avisando, ¿vale? Capítulo 2, versículo 5. Dice, ¿qué hizo este hombre? Fue, mira, oró, lloró, oró y ayunó y fue a ver. Ese es un hombre que persiste, ¿sí o no? ¿Sí me estás entendiendo? Yo lloro, desgarro mi corazón, me duele, pero ¿sabes qué? Me pongo a orar y me pongo a ayunar, pero ¿sabes qué? Eso me va a llevar a ver al rey. ¡Wow! Y le dije al rey, si le place al rey, tu siervo, si ha hallado gracia delante de ti, envíame a mí, envíame a Judá, a la ciudad que parece sepulcro, que es de mis padres, y la voy a ¿qué? Yo creo que como buen mexicano nos pararemos y híjole, no, o sea, está difícil. ¿Y cómo empezamos tú? Pero este hombre que había mantenidose firme y constante en el propósito de Dios, que dijo, yo voy a ir y la voy a reedificar. Claro, hermano, qué tremendo está eso, no sé si no te gozas. Él iba a ir a reconstruir, ¿sabes qué? Una ciudad. ¿Qué tenía este hombre que se atrevió a decir eso, hermano? Perseverancia. ¿Y cómo la encontró? Orando, ayunando y hablando con el rey. Si te place, oh Dios, si te place a ti, Señor, si es tu voluntad, sabes que yo voy a ir a reedificar la iglesia. Yo voy a levantar la iglesia. Si Él no quiere, si Él se va, si Él se cae, yo voy a perseverar, voy a persistir hasta alcanzarlo. Aleluya. Qué bendición es esto, ¿va? Pero te dije que van a venir ataques, pruebas. Vete hasta el capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros ya habíamos empezado a edificar el muro, ¿qué pasó? E hizo escarnio. ¿De quién? El mismo diablo, ¿va? Se va a enojar. Y va a impedir que tú perseveres. Escúchame. Va a poner tropiezo. Se enoja el diablo cuando tú y yo entramos dentro del propósito de Dios. El diablo nunca te va a aplaudir. El diablo te va a estorbar. El diablo va a atacar tu propósito. El diablo te va a desanimar. Ese es su propósito. Y va a usar también a algunos hermanos para desanimarte. Yo recuerdo que un día que estaba lastimado, hermano, buscando la ayuda, un pastor me dijo, examina tu corazón. Yo esperando una palabra de aliento, de ayuda, de bendición, que orara por mí, fue lo que me dijo. De alguna manera me estaba diciendo, esto te ha pasado porque tienes un mal corazón. Esas son las palabras sutiles que usan los por ahí. Y yo le decía, he buscado a Dios, me ha venido esta consecuencia, explíqueme por qué. Examina tu corazón primero. Va a usar hermanos que te van a decir, por algo le pasó esto, ya no avance, ya ni sigue, ya no tiene caso, te van a persuadir, te van a querer desanimar para sacarte de tu propósito. Que Jehová reprenda a los Zambalati. Y versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué hacen estos debiluchos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿A poco van a resucitar de los montones de polvo de las piedras? ¿Qué? ¿A poco sí? Es el diablo lo que te dice. ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí la vas a hacer? ¿A poco sí te vas a levantar? ¿A poco se va a levantar tu economía, tu ministerio, tu casa, tu matrimonio? ¿A poco sí? Si está quemado, está destruido, está desmoronado. ¿A poco sí? Aleluya.
Se empezaron a burlar, hermano, de los hombres perseverantes. Empezaron a hacer escarnio de los hombres que se habían mantenido firmes y constantes en el propósito de Dios. ¿A poco vas a levantar del polvo? ¿A poco te vas a levantar de la quemazón? Si estás bien quemada, ¿a poco sí? NTV, ¿cómo dice? A ver, el 1 y 2, lo cual leí, ¿sí? Mira, le dice ahí, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso furioso y se empezó a burlar de los judíos y diciendo ante sus amigos, los demonios y los oficiales de su ejército, puras principados y potestades, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho? ¿Qué están haciendo estos pobres cristianitos? ¿Qué creen que están haciendo con su iglesita? ¿A poco se van a levantar? Amén. Amén. Gloria a Cristo. ¿A poco te vas a casar? Amén. Uy, hasta me espantaste. Ándale. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? A mí el Señor me va a resucitar. A ti no le di las datas, Satanás. Yo tengo una vida eterna. Tú tienes una muerte eterna. Amén. Yo estoy vivo, tú estás muerto, pisoteado. Pero bueno. Dile a tu hermano, usted no es un débil, un debilucho. Israel, tú comes frutas y verduras, hijo, para que te pongas bien. Usted no es eso, usted es un reedificador, un reparador de portillos. Usted es un cantador de amores, usted es un discípulo de Jesús, usted es la sal de la tierra, usted es un guerrero, usted es un príncipe para Dios, princesa. Si se puede. ¿A poco te vas a casar? ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupito de judíos, de cristianitos? ¿Acaso creen que pueden construir una muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Oh, Señor de la gloria. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, son piedras calcinadas. ¿A poco crees que se van a levantar tus hijos? ¿A poco crees que se va a levantar tu casa, tu matrimonio? ¿Cómo crees? Aleluya. Iglesia, escucha esto. Un hombre y una mujer que persevera, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Así esté todo quemado, así esté todo carcomido, así esté todo consumido. Un hombre y una mujer que persevera, sí lo puede hacer a pesar de que camine entre piedras, entre escombros, entre basura. Sí lo puede hacer. Hay mucho por hacer, iglesia. Continúa, persevera, hermano. Y dice, versículo 6. Vamos rápidamente, estamos en Nehemías 4:6, me parece. Y mira, wow, edificamos. Pues el muro hasta la mitad de su altura. Pero allí vamos. Quizás tu vida ahorita esté a la mitad, pero sigue. Todavía no está terminada. Persevera, sigue orando por tus hijos, humíllate ante el Señor, pregúntale al Rey, ahí persevera, ahí de rodillas, en ese lugar secreto, en esa intimidad con Dios, persevera. La muralla apenas va a la mitad, porque el pueblo a la mitad, pero tenía ánimo, a la mitad, pero tenía gozo, a la mitad, pero tenía fuerzas, a la mitad, pero no se detenía. Amén. No era como el mexicano, no. Oye, si la dejamos así. No. Como el Señor dijo. Como el Señor lo pidió. Como el Señor quiere que edificamos, así vamos a edificar. Amén. Una persona perseverante siempre, escúchame bien, siempre lo va a hacer con ánimo. A pesar de que esté destrozado, a pesar de ver la quemazón, a pesar de ver, ¿sabes qué? Derribado su casa, el ánimo lo va a tener en los propósitos de Dios. ¿Sabes qué es ánimo? Vida.
Dile a tu hermano, usted tiene vida. Hay esperanza, hermano. Voy a terminar. Para poder lograr tu propósito en Dios, nunca te detengas. Ten ánimo, persevera, mantente constante y firme en ese llamado. Hoy le hablo a todos los Nehemías de casa de Dios y de puerta del cielo. No te detengas, amado hermano, hasta conseguirlo. Amén. Amén. Ayúdame con los hermanos que no han venido. Es un desgaste, sí que es un desgaste. Llega un momento en que yo también digo, ya hasta aquí. Y el Señor me dice, no, te falta. Y llevas la mitad. O ni siquiera me hayas puesto la primera hilada. Pero tú continúa. Para eso nos llamó el Señor, hermano. Así mire y observe. El que cree, estar firme. Observe. Ponga mucha atención en no caer. Persevera, iglesia, hasta el final.